Bueno, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Para comenzar el año, con buen pie, pues tenemos hoy a Javier Colmen, compositor de videojuegos, y nos parecía una oportunidad inmejorable, y además aprovecho la oportunidad para agradecerle su presencia aquí. Nos pareció una oportunidad inmejorable de comenzar el año precisamente eso, con una charla sobre música, sobre composición musical para videojuegos, que es algo tan transversal y algo que puede cambiar radicalmente lo que es la percepción que podemos tener o la experiencia que podemos tener con un videojuego. Así es que nada, muchas gracias por venir, muchas gracias Javier, él mismo se presentará, un fuerte aplauso. Hola, hola, hola. Bueno, chicos, feliz año. Muchas gracias por venir a todos. Bueno, mi nombre es Javier Colmen y hoy vamos a hablar de música, ¿vale? Es una cosa muy chula. Yo espero que os guste esta charla porque realmente son, pues eso, dos cosas que a todo el mundo le gusta, ¿no? Música y imagino que los que estáis aquí, videojuegos. Me parece que es una cosa muy interesante que sepáis, sobre todo los que os queréis dedicar a desarrollar videojuegos, porque en mi experiencia, una de las cosas que ocurren es que cuando tú sales, haces tu primer proyecto y tienes que hablar con un compositor de oye, qué le pides o cómo hacer la música o qué tipo de cosas se pueden hacer en un videojuego con la música, pues muchas veces te encuentras en una posición en que no sabes muy bien oye, qué le puedo pedir o qué va a poder hacer o cómo va a poder integrar esto en mi juego, ¿no? Entonces, lo que voy a hablar aquí un poquito os voy a enseñar un poco las técnicas que se suelen utilizar para hacer la música, por qué es un poco especial la música en los videojuegos, porque nosotros vemos la música en las películas y en las series y tal, y cuando un compositor se enfrenta a un videojuego, el enfoque es un poquito diferente, ¿vale? Entonces, os voy a hablar un poquito de las técnicas generales y tal, hablamos un poco. Y bueno, la otra cosa es que si en algún momento tenéis alguna duda o lo que sea, pues me podéis interrumpir. A mí me gustaría que esto fuera un poco así más interactivo, ¿vale? Si alguien tiene cualquier cosa, pues no sé si hay micrófonos por ahí, pero bueno, en fin, que cualquier cosa me interrumpís y nada, espero que os guste, ¿vale? Bueno, simplemente rápidamente os voy a hablar un poquito sobre mí porque, o sea, yo soy una persona que no estudié música cuando era jovencito, ¿vale? Bueno, me tenéis ahí, aunque no se ve muy bien. Bueno, yo he sido cantante toda la vida, siempre he cantado, pero yo no me dediqué a la música. Yo estudié ingeniería informática y, bueno, terminé de estudiar y me fui a trabajar a Brasil y me quedé en Brasil porque Brasil tiene lo que tiene, ¿no? Y me quedé allí. Y allí en Brasil como que yo percibí que, o sea, no estaba haciendo algo que realmente era mi pasión. Mi pasión era la música y dije, joder, pues, o sea, voy a dedicar mi vida a algo que realmente no me gusta, pues vamos a por ello, ¿no? Entonces, bueno, una vez que decidí cambiar de carrera, pues me puse a estudiar y después de unos años conseguí una beca en una universidad extranjera que se llama Berklee College of Music, que no sé si muchos conocéis o no lo sé, pero es una escuela de música así súper top en Estados Unidos y me fui a estudiar allí. Y bueno, después de unos cuantos años, pues ahora mismo me dedico a hacer música pues, para películas, series, o sea, televisión, bueno, trailers y en la parte de videojuegos, pues bueno, toda la parte de audio. En general, música, he hecho también un poco de sound design, pero generalmente música, ¿vale? Y integración, ¿vale? Que también es un skill interesante, ¿vale? Entonces, bueno, ahí me tenéis cantando y ahí me tenéis dirigiendo una orquesta pequeñita. Pero bueno, entonces, bueno, vamos a empezar hablando un poquito de bueno, primero las referencias. Lo que vais a ver aquí son, bueno, además de las experiencias personales, tenéis aquí un par de libros que si alguno tiene un poquito de interés en lo que os voy a contar hoy, están súper bien, ¿vale? Uno es el libro de Michael Sweet, Writing Interactive Music for Video Games, y el otro es de Winifred Phillips, ¿vale? Son dos compositores que también tienen un tiempo como pedagogos, ¿no? como profesores. Y, en fin, son libros muy interesantes. Luego, aprovechando, voy a enseñar algunos vídeos de ejemplos musicales que yo espero que algunos de los juegos los hayáis jugado porque están súper chulos y que los he sacado del canal de YouTube de Michael Sweet, que básicamente lo que hace es, pues le quita los efectos de sonido, le quita todo al juego y solo deja la música para ver lo que pasa, ¿no? Y además no es muy buen jugador, entonces es como que lo ves y pues eso, no... En fin, es un poco, es divertido. Y luego, bueno, la documentación de Berklee College of Music.
Aquí, este Game Audio Network Guild es una asociación de compositores para juegos, de la que yo soy miembro también. Y si tenéis oportunidad, GDC Vault es una página donde suelen poner las charlas del GDC. ¿Vale? GDC es la Game Developers Conference. Y si podéis entrar, hay un montón de charlas gratuitas que están súper bien. Y si podéis, pues hay una mensualidad, o sea, un pago anual que es un poquito caro. Entonces, bueno, sí, para quien le interese, pues bueno. De todo eso he sacado lo que hoy vais a ver aquí, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis presente. Bueno, empezamos directamente. Claro, cuando uno se pone a componer música para cine y para videojuegos, hay unas cuantas diferencias que son fundamentales, ¿vale? Y muchos compositores, sobre todo de cine, no se dan cuenta hasta que no se han puesto directamente a componer para videojuegos y dicen, ahí va, pues esto es un poquito diferente, ¿no? Entonces, en primer lugar, bueno, lo que veis aquí, el film es una experiencia pasiva, ¿no? O sea, un poco lo que estáis haciendo vosotros, uno se sienta y le sale un chorro de música, imágenes, todo lo que sea, y ya está, y lo recibes, ¿no? Mientras que los videojuegos es una experiencia activa, o sea, realmente depende de lo que está haciendo el jugador, ¿no? O sea, la historia, la narrativa, lo que está ocurriendo depende del ritmo de juego de cada uno, ¿no? Si resulta que hay alguien que es muy malo y entonces espera un rato, o yo qué sé, o dejas el mando para irte a beberte un vaso de agua, pues la historia no avanza, ¿no? O sea, se queda, ¿no? Entonces, eso es una diferencia fundamental, porque el sistema musical del juego tiene que prever un poco todos los escenarios, ¿vale? Luego, el film, pues aproximadamente son un par de horas, mientras que el juego pues, puede ser, a lo mejor desde un juego casual, que son 2 o 3 horas, a 10, 50, o a lo mejor en un MMO pues te tiras pues a lo mejor cientos de horas, ¿no? Luego, las películas, pues tú las ves una vez, de principio a fin, y entonces pues ya está, lo ves y te vas, ¿no? Y pues, gracias a eso, pues a lo mejor tienes algunos temas, algunas piezas musicales que se repiten o algunas cosas que se pueden repetir una cierta cantidad de veces porque realmente se va a ver una vez. Pero en los videojuegos, pues a lo mejor te matan y a lo mejor vuelves a repetir el nivel. Y a lo mejor te vuelven a matar y vuelves a repetir el nivel. Y entonces, claro, la música en ese momento, si vuelve a sonar una tercera o cuarta vez, ya empieza a atravesarse un poco, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta la repetición, ¿vale? El film es una experiencia lineal, ¿no? Tenemos que desde el principio hasta el final, y tienes pues, tu historia, ¿no? Mientras que en los videojuegos, en muchos casos, es una estructura no lineal. A veces tienes diferentes ramificaciones, a veces tienes diferentes finales, tienes personajes que mueren, otros personajes que sobreviven, dependiendo de las acciones del jugador, y entonces la música se tiene que adaptar a todo eso, ¿vale? Luego, el film, directamente la sincronización es directamente con la imagen, ¿no? Con lo que tú estás viendo, pasa algo, tú lo ves y ahí a lo mejor musicalmente tú puntúas alguna de las cosas que están ocurriendo, ¿vale? Pero en los videojuegos, pues la sincronización pueden ser muchas cosas. Puede ser, por ejemplo, el jugador ha hecho algo, cambia el clima en el juego, o de repente te pegan un disparo y toda la pantalla se queda pues, oscura porque de repente estás ahí como moribundo. Entonces hay muchas más variables de input que te hacen que la música pueda cambiar, ¿vale? Luego, en el film normalmente no hay interacción. Ahora creo que sí ha habido algunos casos, por ejemplo, la peli esta, ¿no? de Black Mirror, que Netflix te permitía cambiar, pero en general no hay ninguna interacción. El espectador mira, ve las cosas y ya está, ¿no? Y sin embargo, en los videojuegos pues hay interacción todo el rato, ¿no? Todo el rato va cambiando en función de lo que vas haciendo. Y luego, pues bueno, lo que ya he contado, que hay historias sin ramificaciones, mientras que en los videojuegos pues hay ramas, hay diferentes finales, hay diferentes personajes, etc. Entonces, cuando un compositor se enfrenta a una situación como esta, pues tiene que utilizar técnicas, sobre todo para repetir, para modificar los temas, para adaptarse a las situaciones que normalmente en las películas no tienen, ¿no? Bueno, aquí hay simplemente una curiosidad para situar un poco la cantidad de música que se suele tener. Esto, bueno, es del World of Warcraft. Esto está un poquito desactualizado, pero bueno, no sé de qué año es esto, pero vamos, básicamente el jugador medio del WoW jugaba unas 20 horas por semana, ¿vale? Y tenía el juego unas 23 horas de música, que es un montón, ¿no? Y luego, bueno, su mayor éxito tenía aproximadamente 14 millones de suscriptores, pagando 15 pavos al mes, con lo cual eso
para que os hagáis una idea de la magnitud de este proyecto, ¿no? Y, bueno, obviamente tenían un equipo de desarrollo de cientos de personas y entre los cuales incluían equipos enteros de compositores y de diseñadores de audio, ¿no? Entonces, simplemente para que sepáis que, claro, o sea, componerse 23 horas de música, pues es una tarea pues muy, 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 muy grande, ¿no? Bueno, esto es más o menos, esto es un poquito obvio, pero simplemente para recordaros, o sea, ¿por qué tenemos música? O sea, ¿por qué tenemos música en un videojuego, no? Bueno, la primera cosa es pues, para poner al jugador en situación, ¿no? O sea, si por ejemplo tú estás en un juego que ocurre en la antigua Grecia, pues tú quieres que quien lo está jugando pues se sienta, ¿no? Se sienta en la antigüedad y entonces pues tú vas a intentar tener una música que acompañe y que directamente el jugador en el momento que se sienta y se pone a jugar se traslade a ese mundo ficticio, ¿no? También para presentar personajes y acompañar personajes, no sé si habéis jugado este juego que se llama Mass Effect, que, claro, en el Mass Effect cada personaje tenía su tema, ¿no? Tenía su música que sonaba. Y además era un poco frustrante cuando se te moría alguno, te tomabas alguna decisión, se te moría, y si te gustaba el tema, pues ya no lo escuchabas más, porque se había muerto. Entonces, es una cosa muy interesante, o por ejemplo, si estabas en una escena y de repente oías el tema del enemigo o del malo, decías, oye, cuidado, cuidado que viene, ¿sabes? Sabías que algo estaba pasando, ¿no? Igualmente, señalizar cambios en el estado del juego, la música se usa, por ejemplo, para avisar de, a veces, por ejemplo, si tú estás en una situación de sigilo y de repente empiezas a oír tambores así a lo loco, dices, me han pillado, ¿no? O sea, aquí ha pasado algo. Y eso básicamente, la música te ayuda al motor del juego a señalar o a señalizar que están ocurriendo esas cosas, ¿no? Luego, incrementar o reducir la tensión del juego. Pues a lo mejor, por ejemplo, si tenemos un boss, te estás pegando con el boss y hay diferentes fases en ese jefe, de repente se le cae un brazo y sale un brazo más grande y de repente salen más enemigos, pues eso, si la música acompaña a todo eso que está pasando, pues entonces el jugador está diciendo, hostia, aquí está más complicado, ¿no? Entonces, como que te permite controlar un poquito la tensión que estás generando en esa parte, ¿no? No solamente con lo que está ocurriendo. Luego, en la parte de comunicar eventos, que, bueno, o sea, los stingers son esos soniditos que pasan cuando ocurre, por ejemplo, a lo mejor cuando subes de nivel, de repente subes de nivel y hace tototón y pone, has ganado un nivel más, no sé qué. O, por ejemplo, cuando en Zelda abres o descubres una puerta secreta, alguna cosa así, suena la cosa tuti, 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 ese sonidito, pues esos son stingers. Y es también una forma que tiene el juego de comunicarte, oye, has descubierto algo, ¿no? Luego tenemos aquí la parte de... Se me ha cortado. ¿Comunica algo? A ver. No, yo no sé tampoco. Bueno, creo que ahora vuelve. Bueno, ahí estamos. Bueno, conectar emocionalmente... Conectar emocionalmente al jugador con el juego. O sea, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí, en algún momento hemos jugado alguna cosa que nos ha puesto la piel de gallina, ¿no? Entonces, o sea, el sistema del juego, las mecánicas, el arte, todo esto nos puede gustar mucho, pero realmente la música es una cosa que nos hace meternos dentro, ¿no? Y es una cosa que realmente nos engancha, ¿no? Y finalmente, bueno, acompañar la narrativa, que es pues, la cosa más básica, ¿no? Que cuando van pasando cosas, o sea, el uso más tradicional de la música en medios audiovisuales, pues es simplemente acompañar los arcos argumentales y como engrandecer los momentos, ¿no? Si digo alguna palabra rara es porque, o sea, hace mucho tiempo que estoy hablando siempre en inglés y es como que, en fin, digo por si hay alguna cosa rara por ahí. Bueno, normalmente para hablar de tipos de música, esto es una separación que nosotros hacemos. Ahora voy a empezar a hablar un poquito de las cosas, o sea, los tipos de música que os podéis encontrar, ¿vale? Esto todavía es medio obvio, pero para que sepáis que nosotros cuando habláis con un músico, este es el tipo de lenguaje que más o menos vais a empezar a utilizar, ¿vale? Nosotros dividimos la música, incluso en cine también, con este nombre raro, estos nombres raros que yo odio un poco, yo prefiero el nombre en inglés, pero música diegética es música cuya fuente está en el mundo ficticio, o sea que tú puedes ver quién la está generando, ¿vale? Entonces, por ejemplo,
si tú estás pasando por una zona donde hay una banda tocando o un tío tocando un tambor y ves al tío tocando el tambor, pues, y oyes un tambor, eso es source music, ¿vale? Eso es porque estás viendo la fuente dentro del mundo ficticio. Mientras que pues, la típica banda sonora que pues, oyes tú sus cuerdas, mientras un tío camina por un campo, pues eso es underscore, ¿vale? Entonces, luego hay una tercera separación que cada vez pues, es un poquito más habitual, que es la utilización de canciones, ¿no? Por ejemplo, no sé si habéis jugado el Life is Strange, que utilizan canciones chulísimas, ¿no? Y, o sea, tiene un poquito de underscore, pero en general son canciones. Y eso sobre todo en términos de licencias, son un poquito diferentes, ¿vale? Normalmente cuando uno licencia este tipo la música en pues, una película o un videojuego, suele separarlo porque tienen o sea, en términos de licencia y quién las hace, se hace un poquito diferente, ¿vale? Entonces, simplemente que sepáis que se suele separar. Y luego, independientemente de esto, tenemos una clasificación de música cuando la música está directamente integrada en el gameplay, ¿vale? Que aquí yo he seleccionado estas tres divisiones, pero en el fondo podríamos encontrar algunas más. Pero bueno, básicamente cuando la música es gameplay directamente, pues hay música que es generada directamente por el jugador, como por ejemplo en Portal 2, que directamente, o sea, en función de mecanismos que vas activando, pues se van activando cachivaches por ahí, van sonando música, os va sonando como algunos sonidos electrónicos, y al final la propia banda sonora, ¿no? del juego la has generado tú al activar esta caja y esta cosa y este mecanismo, ¿vale? Luego tenemos los juegos de performance simulada, que son aquellos en los que, el Rock Band, ¿no? Que tú te pones y tocas y parece que tocas. Y luego juegos rítmicos. Juegos rítmicos que, pues son simplemente que la mecánica directamente es atinar en función del ritmo del juego. Entonces, todos ellos suelen tener también un tratamiento un poquito diferente, ¿vale? Entre sí. Entonces, vamos a empezar a hablar ahora de estructura. Entonces, esto vuelve a ser un poquito obvio todavía, ¿vale? Pero siempre cuando uno va a empezar un proyecto es interesante pensar, lo primero es qué partes o principalmente de forma macro, qué partes van a necesitar música, ¿vale? Entonces, cuando estéis haciendo vuestros proyectos, lo primero que tenéis que pensar es, de esta parte, ¿en cuál necesitamos, ¿no? La introducción, pues es obvio, cuando abres el juego, pues lo que aparece, muchas veces hay introducción, muchas veces no hay, y suele tener música dedicada. A track sequence es la típica cosa que cuando te dejas el mando parado y te vas a la cocina o lo que sea, y cuando vuelves está la máquina ahí, pum, 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 que ha salido un vídeo y ha salido pues ese tipo de vídeo, esa secuencia, es a track sequence, ¿vale? Eso también se supone que tendría a lo mejor una canción o el tema del juego o alguna cosa así, que también hay algunos que tienen y algunos que no. Claro, luego el menú principal, los títulos principales, pues debería tener normalmente el tema principal del juego y una cosa así, pues eso, y muchas veces es un tema que se va desarrollando, con lo cual tiene un tiempo y a veces empieza muy bajito y luego se va haciendo grande, en fin. Pero es el tema principal del juego, normalmente pues todos los juegos tienen un tema, ¿no? Luego hay veces que las pantallas de carga, hay veces que tienen música, hay veces que no la tienen. Entonces, pues eso es también una cosa que podéis decidir y, sobre todo a la hora de recortar en función de presupuestos, en función de cosas, pues pantallas de carga es una cosa que a veces es un lugar donde se puede recortar un poco, ¿vale? Cinemáticas, esto es una cosa muy importante y es importante que sepáis, si se puede, desde antes, qué cantidad de cinemáticas o qué cantidad de minutos vais a tener, porque, por ejemplo, yo he oído casos, por ejemplo, también el Mass Effect, que cuando ya tenían el juego compuesto, ya tenían hecho todo, de repente el equipo de desarrollo les dijo, quedan 2 semanas para estrenar el juego, para lanzarlo, y tenemos como 40 minutos de cinemáticas. Y entonces el compositor dijo, ahí va. Entonces, claro, 40 minutos es muy, muy difícil hacer en 2 semanas, con lo cual él, al final tuvo que llamar a otros compositores y hacerlo, pero simplemente intentad, sobre todo, planificar con tiempo para que eso no ocurra, ¿vale? Porque para que os hagáis una idea, más o menos un compositor ya con oficio, pues podría estar componiendo a lo mejor a aproximadamente unos 2 minutos, minuto y medio, 2 minutos por día, ¿vale?
día de trabajo. Entonces, para que os hagáis una idea de cuál es el ritmo de trabajo, ¿vale? Eso sin contar con grabaciones y sin contar o sea, simplemente componer. Bueno, el gameplay, obviamente, hay veces que hay juegos que no tienen música en gameplay, principalmente hay muchos Battle Royale ahora que no tiene, pero la mayor parte de los juegos tienen música en el gameplay. Y la parte interesante es cuando la música acompaña, ¿no?, lo que está ocurriendo, porque realmente tú sientes que, uy, algo está pasando y es la música te va acompañando, ¿no? Y luego, pues si tenéis menús o cualquier cosa que ocurra de menús, de elegir y tal, pues eso, user interface. Y también si en los créditos finales hay veces pues, que hay alguna canción, alguna cosa, a veces se montan canciones y directamente durante los créditos pues hay canciones bien producidas, ¿no? Bueno, simplemente para que tengáis en cuenta cuando ya estéis frente a un proyecto, pues que digáis, vale, pues primero, en términos de estructura, ¿dónde vamos a poner música? ¿Vale? Y una vez que tengáis dónde vais a poner música, pues ya empezamos a definir qué va a pasar en cada parte. ¿Vale? Entonces, bueno, normalmente, ¿cuál es el proceso que yo suelo utilizar? ¿Vale? Que yo suelo utilizar. Bueno, una vez que ya está definido y yo ya digo, vale, venga, vamos a hacer el proyecto, este proyecto me mola, me parece una cosa interesante, vamos a hacerlo. Entonces, la primera cosa pensad es reunir material. O sea, todo lo que tengáis de arte, de concepto, si tenéis, por ejemplo, la historia escrita, todo lo que pueda ayudar al compositor a hacerse una idea del sonido, del estilo, de lo que va a tener que escribir, todo ayuda. Principalmente las imágenes a mí me ayudan mucho porque el arte evoca muchos sentimientos, ¿no? Incluso me dicen a veces instrumentos que yo debería usar. Por ejemplo, muchas veces es un poco cliché, pero a veces, por ejemplo, un pasaje desértico, pues oyes a lo mejor algo o alguna guitarra o alguna cosa de cuerda o por ejemplo, cuando hay algo, por ejemplo, de hielo, pues también te evoca algún tipo de, a lo mejor, sintetizador o algo con una frecuencias altas y cosas así. Entonces, es muy importante que cuando trabajáis con alguien que haga música, le deis primero todo lo que tengáis, ¿vale? Y si tenéis más cosas, a lo mejor, por ejemplo, muchas veces a mí me escriben los niveles, directamente me dicen, oye, mira, en este nivel, pues mira, primero va a salir un robot enorme y después vas a tener que hacer no sé qué, ir a este lugar y encontrar unas vasijas de no sé qué. Y digo, pues vale. Entonces, pero más o menos te haces una idea de lo que tienes que escribir, ¿vale? Después, una vez que tienes todo el material, es importante resaltar los elementos que hacen especial al juego, ¿vale? ¿Qué tipo de mecánicas tiene el juego? ¿Cuál es la mecánica principal? Del arte, ¿cuáles son los elementos que realmente hacen diferente el juego, ¿vale? Porque musicalmente a veces puedes acompañar toda esa cosa que lo hace especial, lo puedes acompañar con música, ¿vale? Después, una vez que tienes esos elementos, intentas definir, cómo va a interactuar la música, ¿vale? O sea, tú dices, bueno, una vez que tengo, a lo mejor es un juego en el que pues, la mecánica es ir en moto, pues, y a lo mejor disparar, pues oye, ¿en qué momentos vamos a hacer que la música cambie? ¿En qué momentos vamos a hacer que la música aumente de intensidad o disminuya? O cuando, por ejemplo, corta, o cuando o si, por ejemplo, hay diferentes fases. Entonces, una vez que tenemos definido más o menos cómo es el juego, pues intentamos ver cómo vamos a adaptar la música, ¿vale? Después hay que empezar a hacer una guía de estilo musical, que es una cosa que también ayuda bastante, aunque es también es un poco de amor-odio, porque es básicamente elegir temas que te recuerden aquello que más o menos quieres, a ese estilo que quieres utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, normalmente lo que yo hago es, comparto una carpeta, ¿no?, donde yo pongo una serie de temas que me recuerdan, incluso míos o a lo mejor de otros compositores, cosas que recuerdan al sonido que me parece que pegan con ese juego, y el desarrollador también me incluye pues, una serie de elementos que también le evocan para ese juego, ¿no? Y luego lo comentamos. Y entonces, bueno, alguno a lo mejor lo quitamos, y decimos, bueno, mira, pues de este track me interesa, pues mira, me gusta mucho la energía que tiene esto, me gusta mucho la percusión, me gusta este rollo así vieja escuela que tiene esto, tal. Y entonces lo que se hace es hablar un poco en términos musicales, pero ya con ejemplos con el desarrollador. Porque eso es una cosa que también tenéis que tener en cuenta, que los músicos
tenemos un lenguaje que a veces no conecta del todo. Entonces es importante que haya una comunicación clara y fluida entre las dos partes, ¿vale? Entonces, haciendo eso, como te aseguras que cuando le dices a alguien, le dices, oye, mira, me gusta esta composición porque tiene mucha energía, me gustan las cuerdas que meten ahí, o ton, 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 que le mete mucha gana, pues ya empieza a haber comunicación, ¿vale? O sea, si sabéis términos musicales, pues también fenomenal, pero ayuda mucho. Y después es muy importante que hagáis una lista de assets, ¿vale? O sea, es decir, que tengáis muy claro desde el principio hasta el fin cuáles son las pistas o los tracks o las piezas musicales que va a necesitar, ¿vale? Porque directamente se hace una lista y se van haciendo uno por uno, pim, 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 se va haciendo. Y se va teniendo también un control pues del ritmo de trabajo, de cómo lo vas haciendo y, por ejemplo, si vas atrasado, dices, oye, date un poco de prisa porque esto va, ¿no? Y tienes un poquito de control dentro del proyecto de cómo va eso también, ¿vale? Y también pues, es una forma de organizar y de medir el proyecto, de la magnitud. Una vez que tenéis la lista de assets, normalmente lo normal es hacer un documento de diseño de audio que realmente en mi caso yo siempre suelo incluir tanto música como diseño de sonido. Y lo que tiene es básicamente todo, desde la interacción, desde cómo interactúa la música, cuáles son los eventos que van a lanzar determinados cambios, determinadas cosas, las diferentes, pues también si hay en diseño de sonido, pues si va a haber, por ejemplo, las típicas cosas estas de que te hieren y hace y la pantalla se queda todo así como oscuro, que estás a punto de morir y vuelves, ¿no? Pues ese tipo de cosas, cómo se hace eso, cómo se va a implementar eso, también hay que incluirlo, ¿vale? Entonces, de manera que esté todo incluido y en cualquier momento cualquier persona que quiera ver cómo funciona un determinado, pues si hay un loop o hay alguna interacción, pueda entrar en ese documento y decir, ah, mira, pues en este nivel tenemos esto, en esta dirección hay 3 partes y se va a pasar de aquí a aquí de esta forma, ¿vale? Entonces es muy interesante, es muy interesante verlo. Pero luego, bueno, luego hay que revisarlo y luego todo esto en realidad es todo son iteraciones, ¿vale? Entonces una vez que has hecho todo esto, pues a veces, pues no, siempre pues vuelves a revisar y vuelves a revisar y vuelves a revisar el documento de diseño porque te falta una cosa o porque te piden que tiene que haber una cosita más o no sé qué, pues lo vas revisando, pero esto tiene que estar vivo y tiene que representar lo que va a ocurrir, ¿vale? Entonces, en general, para que os hagáis una idea, esto es lo que vosotros vais a tener que hacer con un compositor cuando os enfrentéis a un proyecto que tengáis que llamar a alguien un poquito más grande, que tenga una lista grande de cosas, pues este es el tipo de cosas que se hacen, ¿vale? Vale. Y bueno, cuando hablamos de música interactiva, ¿qué tipo de cosas se suelen hacer? ¿Vale? O sea, ¿cuáles son las cosas que tú puedes ir a un compositor y decir, oye, mira, yo quiero que mi música en mi juego, yo quiero que haga esto, ¿vale? Entonces, la primera cosa que se hace más es, bueno, adaptar la forma, ¿vale? La forma musical es, pues, la típica cosa que dices, bueno, esto es un verso, ta, 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 y ahora llega el coro o el estribillo, ¿no? Pum, 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 y tienes el estribillo. Bueno, pues estas secciones, eso es lo que musicalmente se llama la forma, ¿vale? Entonces, ¿a qué me refiero con adaptación de la forma? Pues, por ejemplo, tú a lo mejor tienes una pieza musical, estás en una fase de exploración y de repente entran enemigos y la música no sigue en esa parte de exploración. De repente ha pasado a una fase de combate, ¿no? Entonces la música tiene que transicionar hacia esa otra parte de una manera natural, orgánica, que no suene un corte, que no haga pop y de repente hay otra música, ¿no? Y pues eso, pues puede haber piezas musicales o incluso frases musicales. Hay veces, por ejemplo, que dependiendo de en qué parte del nivel o en qué parte de lo que estás haciendo, a lo mejor un jefe o alguna cosa, está sonando una melodía musical y cuando pasas a otro lado o ha pasado alguna cosa, de repente suena otra cosa. Y tú no te has enterado. Para ti suena como una pieza musical completa, pero realmente el juego te ha acompañado y esa parte a lo mejor del final ya es otra cosa, ¿vale? Entonces, esa es la primera y la más básica, o sea, pasar de una cosa a otra sin que se note mucho, ¿vale? Y que acompañe lo que está pasando en el juego. Esta cosa de mezcla dinámica lo que significa es que a veces tú tienes elementos que están y elementos que no están, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en Fallout New Vegas hay una parte donde, dependiendo de
de cómo de lejos estás de una ciudad, suenan unos instrumentos o no, ¿no? Entonces, si estás muy lejos, a lo mejor solo hay un dron así, una cosa así muy ambiental, y cuando te vas acercando a la ciudad van sonando pues eso, unas notas de guitarra, tum, 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 algo así, y entonces pues el dron, lo que venía de antes, estaba sonando, sigue sonando, pero ahora tienes unas cositas nuevas que se te añaden a esa, como una capa nueva, ¿vale? Y a lo mejor cuando llegas al final tienes otra capa más, que a lo mejor tienes una melodía por encima, ¿no? Entonces esas cosas, ese sistema de capas de que entre una cosa, salga otra, le quitas aquí y le pones aquí, eso normalmente, bueno, son layers que son capas, ¿vale? Eso se puede hacer y es dinámico, o sea, puedes meter y quitar en el momento que quieras. Luego, la manipulación del tempo. El tempo es como el ritmo, ¿no? La velocidad de la música. Entonces, hay determinados momentos que en función de lo que ocurre, pues la música puede ir más deprisa o más lenta, ¿no? Y eso es una cosa muy interesante porque entonces el jugador como que siente la velocidad, ¿no? Cuando de repente la música se acelera y dices, uy, va. Y también, pues, si se frena, ¿no? No sé si, creo que no sé si habéis visto un juego, un Zelda que había, en el que Link era maquinista. Es una cosa que era muy gracioso. Pues cuando coges el tren, en función de cómo va el tren, empieza un tema musical, y si te paras, el tema se para. Y dices, joder, pues eso está muy chulo, ¿no? Que el sistema del propio juego te acompañe. Luego, esto de DSP y efectos es básicamente cuando en mitad del juego pasan cosas y la música y se le meten efectos, como por ejemplo, no sé si habéis jugado había un juego, creo que era el 1080, creo que era de Nintendo 64, bueno, pues si hacías esto no me acuerdo cuál es el término, pues haces esto que pasabas la tabla por encima de, yo qué sé, de una barra y no sé qué, pues cuando hacías eso, entraba como un loop de hasta que salías de esa barra, ¿no? O una cosa así. O, por ejemplo, lo que os he dicho de cuando estás en Call of Duty o algo así, te matan o te están casi matando y haces y la música como que se sigue escuchando, pero hay como efectos de sonido, ¿no? Pues ese tipo de cosas se hacen en tiempo real y pues, o sea, hacen que el jugador... al final lo que queremos es que la experiencia sea más inmersiva, ¿no? Que el jugador se sienta dentro. Luego, los stingers y adornos, lo que os he comentado, muchas veces pues esos sonidos que os digo para señalizar cosas en el juego, pues muchas veces son directamente mini piezas musicales. A veces, lo mismo que os he contado del Zelda, a veces directamente es una melodía, alguna cosa relacionada con la música del juego, ¿no? O incluso, que tengo un ejemplo que os voy a enseñar, de Uncharted, es directamente genera la música del juego. O sea, tienes una parte que está vacía y en función de lo que cuando el jugador va haciendo cosas, de repente van saliendo como piezas muy pequeñitas. Y al final has estado escuchando música, pero en base a lo que a los eventos del juego, ¿no? Que es una cosa súper interesante. Luego, por ejemplo, cambios en la instrumentación. Esto es otro ejemplo que os voy a enseñar. Que, por ejemplo, en función de... Puedes estar escuchando la misma melodía, pero si de repente cambias de localización, a lo mejor se escucha con otro instrumento, ¿no? Y eso es lo que te hace también, es una forma de variar y decir, bueno, estoy escuchando la misma melodía todo el rato, pero de repente no me suena repetitivo, no me canso, ¿no? Porque cada vez está sonando en instrumentos diferentes, ¿no? Y luego, adaptación de notas y armonía, esto es una cosa un poquito más avanzada, que es que el propio motor del juego te permite cambiar notas. O sea, normalmente tú lo que tienes es un archivo de audio, ¿no? Son archivos de audios, pero hay sistemas donde directamente lo que cargas son notas musicales de instrumentos. Y directamente lo que se puede hacer es que en función de lo que está pasando, a lo mejor una melodía que sonaba alegre, pues de repente la puedes hacer sonar triste en tiempo real, ¿no? En función de lo que está pasando, no teniendo un archivo de audio debajo, sino directamente que el sistema del juego está leyendo y está interpretando, oye, ahora vamos a hacerlo un poquito más triste, ¿vale? Pero bueno, eso es un poquitín más avanzado, pero que sepáis que se puede hacer, ¿vale? Entonces, todas estas cosas que os he contado son cosas muy comunes, ¿vale? Que se hacen en los videojuegos. O sea, en los videojuegos ya de un poquito de presupuesto, todos tienen esto y todos tienen esto mezclado, ¿vale? Entonces a lo mejor es muy simple, o sea, es muy fácil ver diferentes capas que van de una a otra. Entonces,
una capa que va, que cambia a otra pieza musical y de repente pues entra un efecto y entra no sé qué y de repente pues eso, el stinger tiene relación porque es un tambor que también se ha oído antes. O sea, en realidad está todo mezclado y normalmente es por eso que los compositores de videojuegos solemos decir que más que composición lo que hacemos es, además de composición, es diseño. O sea, diseño del sistema musical, ¿vale? Porque todo esto, una parte es escribir la música, que pues, tiene su trabajo, pero es que después viene el trabajo de la implementación. Entonces, todo tiene que ir un poquito en conjunto. O sea, una vez que vas a componer, tienes que componer ya sabiendo de qué forma va a cambiar la música, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar un poquito de las técnicas que suelo utilizar, ¿vale? Técnicas que se suelen utilizar y aquí voy a empezar a enseñar música, ya sé que yo hablo mucho y llevo un rato hablando, entonces lo que voy a hacer es hablar un poquito de alguna técnica y os enseño algún ejemplo de algún juego que además todos me gustan, entonces espero que a vosotros también os guste, ¿vale? Entonces, bueno, la primera cosa es la cosa más simple, que es repetir, ¿vale? Repetir básicamente es... O sea, no voy a explicar lo que es repetir, pero lo que me refiero es que, o sea, tú tienes una pieza musical y lo que vas a hacer es que directamente, pues cuando acabe, pues vuelve a empezar. Lo que pasa es que parece una cosa muy obvia y muy boba, pero tiene su intríngulis, ¿vale? Porque es que, claro, lo que está sonando al final tiene que conectarse con lo que suena al principio. Y no sé si vosotros estáis familiarizados con o sea, la reverberación, o sea, como cuando tú haces ¡pam! Y suena un poco el eco de la sala, eso está dentro del propio archivo. Entonces, cuando tú repites, tiene que repetirse de alguna forma que eso se mantenga. O sea, y no se escuche un corte. ¿Vale? Si tú ahora mismo si cogéis ahora mismo un archivo de lo que sea y lo cortáis más o menos de la forma que podáis y y lo ponéis en loop, normalmente vais a oír un clack al principio, o sea, cuando haya esa conexión, ¿vale? Entonces lo que se hace en videojuegos es intentar que ese corte no se note, ¿vale? Entonces, bueno, los loops normalmente tienes algunos loops que son síncronos, es decir, en los cuales el sistema de juego entiende cuál es el ritmo y cuál es la métrica y cómo está situado. Y asíncronos es cuando directamente pues, tienes el bucle dando vueltas y ya está. Los síncronos se utilizan generalmente cuando necesitas que haya diferentes capas y que se vayan repitiendo. Como os he dicho, se combina todo, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos dos capas, lo que os he dicho del Fallout New Vegas, tienes una capa ambiental y de repente tienes unas notas de guitarra. Eso evidentemente si el jugador se para, que lo vais a ver ahora en el juego que os voy a enseñar, pero si el jugador se queda parado y no hace nada, la música sigue, ¿no? Y entonces llega un punto en el cual la música vuelve a empezar, ¿vale? Y la idea es que eso no se note. Entonces, por ejemplo, si tú tienes esas dos capas están sincronizadas, ¿no? Entonces el sistema de juego entiende cuándo empieza cada una y dónde debe colocar cada una, ¿vale? O si tienes más, pues más. Hay muchas veces lo que os digo, cuando se acaba un loop, cuando tú ya estás pensando que esa sección se va a repetir, normalmente preparas un poquito el final para que conecte bien con el principio, ¿vale? Y intentas que la conexión sea lo menos abrupta posible para que no se oiga, el clic este. Y luego lo que os digo, la reverberación es una cosa muy importante porque es una cosa que está siempre y que tiene una cola, ¿no? Tiene una salida, ¿no? Entonces, si tú en el momento que cortas, a lo mejor está sonando una trompeta, y entonces en ese momento haces el loop, la reverberación de esa trompeta la has cortado. Entonces, ese final que estaría sonando normalmente debería ir al principio. O sea, es un poco lioso, pero simplemente lo que os quiero comentar con esto es que no es una cosa tan trivial. O sea, no es simplemente poner un archivo y venga, que haga loop, porque se va a notar, ¿vale? Entonces, normalmente hay una serie de técnicas que se utilizan para hacer que eso no se note, ¿no? Y ahora os voy a enseñar un ejemplo, si esto me acompaña, un ejemplo que es, no esto, este también os lo voy a enseñar, pero no ahora, del juego que es Ori and the Blind Forest, ¿vale? A ver si le podemos poner un poquito de... Vamos a ponerlo por aquí. A ver.
Vale. Bueno, no sé si ¿habéis jugado a este juego? ¿Alguno? Sí. Es un juego chulísimo y quien no lo haya jugado lo tiene que jugar porque es impresionante, ¿vale? Y la música es muy chula. Si le podemos subir un poquitín. Vale. Entonces, bueno. Aquí tenéis la escena de introducción, ¿vale? Esto es todo lineal, normal, acompañando la imagen, ¿vale? Ahora os voy a avisar. Vale. Lo que vais a ver aquí es un vídeo de alguien que se para, ¿vale? Entonces vais a ver cómo se conectan los loops en este juego, ¿vale? Bueno. Vale, aquí ya está jugando. Entonces, atención. Aquí hay un arpa. Atención. Entonces el jugador no sigue el arpa, hay unas cuerdas. Vale, todo muy bonito. Ahora hay un piano. Vale. Sigue, todo precioso. Otra vez el piano, ahora una octava más arriba. Vale, entonces en este momento el jugador no sigue, se ha quedado parado. Y ahora mirad, baja para abajo y vuelve el arpa, ¿vale? Y vuelven las cuerdas que teníamos antes. Entonces en este momento ya da una vuelta, pero ha sido totalmente, o sea, que no lo notamos, ¿no? Vuelven las cuerdas. Y ahora imagino que os imagináis que viene el piano, entra, otra vez, el piano arriba, y ahora mirad cómo va a bajar, cómo lo prepara, porque sabe que al principio va a tener solo un arpa. Entonces lo baja, lo va a bajar ahora. Baja, termina la cadencia y lo prepara otra vez. Y vuelve a empezar otra vez, el arpa, otra vez, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, entonces el jugador se puede tirar ahí el tiempo que quiera, ¿vale? Y pues se puede tirar el tiempo que quiera y entonces nadie se va a enterar de que está repitiendo, a no ser que, bueno, realmente vas a ver que hay algo que se repite, pero como tiene varios elementos que entran y salen, pues uno no se da cuenta, ¿vale? Vamos a seguir aquí. A ver, si no se me rompe nada. Vale. Vale. Bueno, la siguiente cosa es, bueno, es la forma más simple de transicionar, ¿vale? Es simplemente que tienes dos piezas musicales y haces que una baje y la otra suba, ¿vale? Esta es como la forma más simple de tener diferentes secciones o tener diferentes piezas y es la que más se nota, ¿vale? Pero todavía se usa mucho porque en muchos casos, pues hombre, hacer que la música sea, que haya interacción o que haya unas transiciones, pues también tiene un coste, ¿no? Tiene un coste porque la persona va a estar componiendo las transiciones de uno a otro, entonces muchas veces como no compensa hacerlo, ¿vale? Entonces simplemente para que os hagáis una idea de cómo es esto del crossfade, os voy a enseñar un ejemplo del wow, ¿vale? En el cual pues vais a ver que en función de la sección en la que... No sé si habéis jugado este juego, ¿sí? ¿No? O sea, bueno, pues en función de cómo está pasando de una zona a otra, que va a salir, está la zona tal, no sé qué, pues vais a ver cómo cambia la música y es todo el rato cambiando. Entonces, es un poco simple, pero vais a verlo, mira. Entonces aquí tenemos esta pieza y cuando cambia, de repente ha cambiado. Simplemente una sale y la otra entra, ¿vale? Pero ahora vuelve a cambiar de sección ¿ves? Y vuelve a subir otra, ¿vale? Otra vez está dando un buen paseo y ahora vuelve a tirar a otro lado. Y ahora otra. Ajá. Entonces, bueno, la verdad es que... Aquí hay otra más. Vuelve otra vez.
Entonces, bueno, realmente no es lo ideal, pero claro, cuando tienes un montón de secciones y tienes un montón de... Pues eso, tienes un montón de secciones, un montón de partes y tienes tanta música, pues no puedes estar, realmente no es, o sea, es muy costoso hacer transiciones orgánicas para todas las piezas, ¿vale? Pero simplemente que sepáis que, bueno, esto es lo que se suele hacer cuando se tiene dos piezas y quieres que ya está, las pones y que vaya. Bueno, lo que os he contado de la mezcla dinámica, lo que os he dicho, diferentes capas de sonidos, esto es una cosa que es súper común, ¿vale? Súper común. Entonces, simplemente tienes varias capas de sonido que vas activando en función de qué va pasando en la imagen, ¿vale? Entonces, a lo mejor, lo que os digo, pues tenemos la primera capa que es ambiental, algunos sonidos a lo mejor de sintetizadores o cosas así, algo muy tranqui. Cuando pasa algo en el juego le metemos percusión, por ejemplo, y de repente, al cabo del rato, a lo mejor un combate, ¿no? Y al cabo del rato, pero lo que había antes sigue estando como capa base, ¿vale? Y luego, a lo mejor, en un rato, que a lo mejor sale un enemigo un poquito más grande y es como el momento de uy, que me voy a pegar tiros, pues en ese momento metes las cuerdas y metes una melodía así de los cornos y queda guay, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, pero mientras tanto las otras capas se están haciendo. Entonces esto es una cosa que es, lo que os digo, es bastante común. Os voy a enseñar un ejemplo del juego Mass Effect, ¿vale? Que también es otro juego que si no habéis jugado tenéis que jugar porque es muy chulo, ¿vale? Vale, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo por aquí más o menos. A ver, vamos a ponerlo por aquí. Vale, entonces lo que quiero que penséis ahora es este esta base que hay, ¿vale? Ahí le ponemos un poquitín. Entonces, esta base que hay, ¿no? Electrónica. Cuando hay enemigos, que ahora se tira un rato, esto va a hacer loop, ¿vale? Esto va a estar iterando. Y cuando encuentre enemigos, por ejemplo, esa cosa que ha sonado, eso es cuando encuentras algo. Y también eso es un tipo de como de un gong, que es un tipo de instrumento, ¿no? Entonces ahora cuando hay enemigos vais a ver que entra una percusión. Todavía no, pero ahora entra un poquito de percusión, ¿verdad? Pero sigue el pero ahora hay percusión, ¿vale? Entonces el la primera capa sigue, pero ahora hay percusión, ¿vale? El juego te indica con ese que se ha acabado y ya no hay percusión, porque ya no hay enemigo. Pero el sigue iterando, ¿vale? Entonces ahora vais a ver, cuando entre otro enemigo, va a volver otra vez. Has pasado a otra zona, ha habido un evento en el juego, te están diciendo que, oye, pasa no sé qué, no sé cuánto está, y ahora, esta es la primera parte del juego, te está enseñando a cubrirte, y entonces ahora cuando entren los enemigos, percusión pequeñita, porque todavía es un enemigo, tampoco hay que pasarse, pero el del principio sigue, y ahora ese esa primera capa ha pasado a otra sección, ¿vale? ¿Ves? Aquí se pone un poquito más fuerte la percusión, le entra un poquitín más, pero los elementos que había siguen, ¿vale? Entonces, bueno, que aquí mata. Pues creo que es aquí donde termina. Vale. Entonces, ¿ahora qué ha pasado? Que la percusión se ha acabado. Y sigue el que ahora ha transicionado a otra sección, pero sigue la capa base, ¿vale? Bueno, pues este tipo de cosas es súper normal, ¿vale? Y lo que os digo que está, en el fondo, no es puramente lo que os he contado de capas, sino que está un poquito todo combinado, ¿vale? O sea, como habéis visto, pues eso, hay varias capas, pero también hay una sección que pasa a otra sección, en fin. Pero básicamente el objetivo de eso es que la música vaya acompañando, que la música pueda quedarse en alguna parte que haga falta, pero que también vaya evolucionando en función de lo que va pasando en el juego, ¿no? Y tú todo eso lo vas diseñando. Tú le dices al compositor, oye, mira, aquí va a haber una parte donde tú, por ejemplo, en este tutorial, donde tú te tienes que cubrir aquí y van a entrar estos enemigos. Entonces quiero que aquí la música vaya a la parte de acción, pero además aquí quiero que pase no sé qué. Entonces todo se lo tenéis que definir para que el compositor coja y diga, vale, pues entonces secciono aquí, hago aquí, no sé qué, pim, 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 y se hace, ¿vale? Esta parte de Horizontal Resequence
es básicamente lo que os decía de, bueno, tienes varias secciones musicales, ¿vale? Y lo que quieres es, a lo mejor, tienes una sección, quieres que esta sección vaya repitiéndose, ¿vale? Y cuando pase algo en el juego, a lo mejor pasas a la siguiente sección. Pero no quieres cortar esa sección. Tú no quieres probablemente si hay una melodía a lo mejor de violín o de trompetas o lo que sea, no quieres que la melodía se corte, pum, y pase a la siguiente sección. Tú lo que quieres es esperar a que termine esa melodía para que suene como que el juego, como que la música, es como que quieres dar la impresión de que la música ya está, o sea, como que está escrita, ¿no? Como que lo mismo que ocurre en las películas, que está escrita y suena todo bonito y todo orgánico y natural, pues que suene igualmente, pero haciéndolo en tiempo real, adaptándose, ¿no? Entonces, esta técnica, que es básicamente lo que os digo, horizontal, es como armar piezas horizontalmente, ¿vale? Bueno, la técnica más fácil para lo que os he enseñado antes es el crossfade, lo que os he enseñado antes de poner dos piezas y decir, bueno, que bajo el volumen de uno, subo el volumen de otra y ya está, ha transicionado. Pues esa es la técnica más simple y bueno, pues normalmente pues es un poquito más obvia. Cuando el jugador está jugando dice, ahí va, pero bueno, en algunos casos se utiliza. Luego, lo que se utiliza muchas veces son transiciones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tienes una pieza de un tipo, a lo mejor lo que os decía, una pieza de tipo exploración y de repente vas a pasar a una pieza de tipo, otra pieza por ejemplo, de combate, lo que sea, pues a veces entre medias puedes poner unos 10 segundos, unos 10 segunditos de una transición que te va a hacer pasar de un lado, de una pieza a la otra, ¿vale? Y luego ya una vez que llegas a la pieza de combate, pues esa pieza de combate se repite, pero esa transición no se repite, ¿vale? Es como un pedacito que se usa para pasar de una a otra, ¿vale? Entonces aquí os voy a enseñar, no sé si habéis jugado a BioShock, pero también es otro juego que es increíble, entonces si no habéis jugado tenéis que jugar, es muy bueno, ¿vale? Entonces lo que vais a ver es que aquí, por ejemplo, hay transiciones para iniciar y finalizar los combates, ¿vale? Entonces vais a ver que hay unas cosas de cuerda que hacen ring y cuando, sobre todo al final es muy obvio que cuando acaba la pieza suena un segundo de cuerdas, ¿vale? Entonces atentos a cuando acaba el combate, porque cuando acaba el combate vuelve a la música de exploración. Pero hay una pequeña transición que repite siempre, ¿vale? Se ponen cuando nos peleamos, a ver, aquí, ¿vale? ¿Vale? Aquí estamos la música de exploración, ¿vale? Se está explorando, bla, 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 estás hablando y aquí te das cuenta que este es malo, ¿vale? Que la música es chulísima, además. ¿Vale? Aquí están diciendo no sé qué y se va a poner feo. Bueno, esta es la música de combate. Acordaos de las cuerdas. Peleando, cuando mate a ese. Me ha matado, hombre. ¿Vale? ¿Habéis oído ese trurin? Y de repente vuelve. ¿Vale? Entonces, esa sección de trurin, eso es la transición. Y entonces eso lo va a estar repitiendo, porque claro, estás en una cosa que es muy percusiva, muy loca, muy tum, pum, cum, y de repente quieres pasar algo que es, bueno, ahora mismo directamente no hay nada, pero vamos, probablemente poquito a poco, en poco va a empezar. Y entonces, bueno, es que aquí hay otro combate. Pero por ejemplo, cuando acabe este combate, vais a volver a oír el trurin, que es la transición para la exploración otra vez. Venga, mata un poco. Todavía no se ha acabado. Aquí hay otra cosa que... ¿Habéis oído el trurin? Pues entonces, esa es la transición. Bueno, aquí no sé si hay más combates, pero eso es un archivo de un segundo, pero que te ayuda a cortar esa pieza de percusión de combate que estás ahí peleándote y te hace boom, y te corta y pum, y te lleva otra vez a la pieza de exploración, ¿no? Entonces eso también es una cosa que es
súper, súper, súper común, ¿vale? O sea, si queremos que tenga una conexión así orgánica y que, pues eso, que no se note, pues las transiciones son normalmente una buena opción. La única cosa es que lo que tienes que... puedes hacer que ocurra instantáneamente, o sea, se sincronizan muy bien, pero sí corta un poquito, ¿vale? Sí corta un poquito. Si está sonando y de repente hay como un poco puede no ir a tempo o puede impactar un poquito, ¿vale? Pero se puede hacer de una forma que no se note mucho. Y finalmente, branching es cuando, lo que os decía, esperamos a que algo ocurra en lo musical para transicionar de una forma un poquito más musical. Lo que os decía, por ejemplo, si hay una melodía que está sonando y queremos cambiar, podemos esperar a que esa melodía termine y cambiar, ¿vale? Una vez que haya terminado. De manera que musicalmente dices, joder, quien está escuchando y simplemente escucha una pieza musical, que se escucha una melodía, pasa a otra sección, se escucha otra melodía, cuando termina esa melodía pasa a otra sección. Entonces es mucho más, musicalmente es mucho más natural, pero perdemos un poquito de sincronización, porque obviamente el juego tiene que esperar a que eso ocurra, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estás en un combate y matas al malo y todavía está sonando la melodía y estás esperando y dices, joder, ya le he matado, macho, esto sigue la música o combate, ¿no? Entonces hay que elegir bien en qué momentos usamos qué técnica, ¿vale? Os voy a enseñar un ejemplo que a mí me encanta, que es del juego Monkey Island del 2, que también, yo creo que lo he dicho, si no habéis jugado tenéis que jugar, que es muy chulo. Entonces, este es un ejemplo que me encanta además, porque lo que ocurre es, está en un pueblo, vale, vamos a pasar esto, que además es una cosa divertida. Vamos a pasarlo por aquí. Bueno, estamos por aquí. Think you're going fancy pants? You ain't from these parts, are you? Bueno. This is a toll bridge. Bueno, vamos, ahora lo pongo. Lo que os digo es, vamos a pasar a un pueblo ahora, ¿vale? Este juego es chulísimo, tenéis que jugarlo, está muy bien. Entonces, vamos a pasar a una parte que hay una serie de barcos, ¿no? Que son como diferentes casas, ¿no? Que es gente con la que puedes hablar. Entonces, va a haber una melodía sonando y cada vez que entramos en una casa, en una sala, la melodía va a cambiar el instrumento. Entonces, hay una, por ejemplo, que es un saxofón y suena la misma melodía, pero va cambiando la instrumentación, ¿vale? Entonces, en función de dónde... Y además lo hace de esta manera que os digo. Espera que termine la melodía que está sonando y la cambia al nuevo instrumento, ¿vale? Lo vais a ver ahora. Vamos a ver. Vamos a ponerlo por aquí. Esto está muy bien. Este es uno de mis juegos favoritos, así que... Bueno. Entonces, tenemos esta música, ¿vale? Ahora mismo tenemos simplemente una base. Un poquito más alto. Aquí. ¿Vale? Tenemos esto que es una base. Y ahora atención. Hello. A ver. Aquí hay una especie con un ukelele. ¿Vale? Tenemos esa melodía. Tum, 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 tum. ¿Vale? Con un ukelele, una especie de ukelele guitarrera. ¿Vale? Oímos la música y nos vamos. Y aquí sigue sonando. Pero acaba. Se ha acabado. ¿Vale? Pero es como si hubiese acabado de forma natural. ¿Vale? Nos metemos en otra. Venga, vamos para adentro. Y ahora... un saxofón. Es la misma melodía. Entonces todo esto nos hace que el sistema esté más o menos... o sea, que sea coherente. Termina. Sigue un final. Y se acabó. Saxofón. Bueno, pues nos vamos a otro sitio. Sigue sin nada. Llegamos aquí. Una trompeta. La misma melodía. Pero otra instrumentación, ¿vale? Y lo mismo, cuando te vas, no corta. Deja la música sonando hasta que termina la melodía. Ha terminado de una manera totalmente natural. ¿Vale? Si nos vamos a otro sitio... Aquí hay como una flauta. ¿Vale? Entonces, lo mismo, te vas otra vez y entonces el sistema espera que la melodía... Y ahí la termina.
¿vale? Hay siempre una, lo que os decía, igualmente que os estoy diciendo que hay una, o sea, espera que termine, pero sí tienen también un final. Entonces espera a un momento preciso para que no choque y lanza como el final del tema, ¿no? Entonces esto lo que te hace es que, aunque estés repitiendo la misma melodía todo el rato, porque es todo el rato la misma melodía, no cansa. No cansa y de hecho pues es chulo, ¿no? O sea, tú estás escuchando eso y es como que estás escuchando una pieza con diferentes secciones y tal, pero no cansa. Caso contrario, por ejemplo, es, no sé si habéis jugado al Yoshi de Switch, el nuevo que había, que tiene una melodía que es que se repite todo el rato. Estás todo el juego con la misma tal y es como que al final la tienes ahí metida, es como, por favor, que alguien me corte esto. En fin, lo que os digo, entonces siempre pensad en la repetición y la variación, porque es muy importante, de manera que, o sea, sobre todo si es un escenario que el jugador lo va a jugar, lo va a repetir y repetir, ¿vale? Bueno, la parte de MIDI, esta ya no es tan común, esta ya depende un poquito de porque necesitas que el sistema que haya debajo pueda reproducir MIDI. MIDI es cuando, por ejemplo, tienes un instrumento virtual, un instrumento que no tienes, y tienes un software por debajo que interpreta, por ejemplo, aquí dame un do, aquí dame un mi, aquí dame esta técnica, ¿no? Entonces lo que hace es interpretar un lenguaje como una especie de lenguaje de programación y lanza sonidos, ¿vale? Es como una especie de lenguaje para poder programar instrumentos virtuales, ¿vale? ¿Qué gracia tiene esto? Que, o sea, si en vez de tener un archivo que está sonando, que está reproduciendo un archivo de audio, tienes un sistema que puede interpretar música, nota a nota, puedes modificar notas y puedes modificar, por ejemplo, el tempo, o sea, la velocidad, las notas, puedes modificar un montón de cosas en tiempo real, mientras que con un archivo de audio es lo que es, ¿no? Entonces, un archivo de audio simplemente lo tienes que reproducir y si quieres pasar de una parte a otra tienes que montarte estas técnicas para que pase de un sitio a otro, y con MIDI directamente pues podrías simplemente cambiar las notas, ¿no? Es mucho más versátil, pero necesitas que por debajo tengas un sistema y luego, claro, cuál es el sistema que lo va a correr y, porque claro, tendrás una limitación en la cantidad de sonidos que puedes reproducir al mismo tiempo y cosas así. Entonces, es un poquito más engorroso, ¿vale? Pero que sepáis que existe y que se puede hacer. Y, por ejemplo, uno de los ejemplos que os decía antes, creo que no os lo he contado antes, pero, por ejemplo, en este caso, no sé si habéis jugado este juego, no me voy a repetir, otra vez, tenéis que jugarlo. Bueno, este juego es muy chulo. Y básicamente la gracia de esto es que cuando te subes en la bola y te mueves, la música acompaña. Y cuando te paras, se para, ¿no? Simplemente para que lo penséis. Vamos a ponerlo aquí para que no, ¿vale? Para no ir un poquito más rápido. Simplemente para que veáis la música en función. Te para. Se para. Y ahora a toda madre. ¿Vale? Entonces va junto con la velocidad del propio juego, ¿no? Entonces pensad que eso con un archivo de audio no se puede hacer. O sea, se podría hacer de una forma que no va a sonar bien, ¿vale? No va a sonar bien. Mientras que si tienes un sistema por debajo que lea notas, eso se puede hacer, porque puedes hacer que vayan más rápido o más lento, ¿no? Pero tiene esas limitaciones del sistema en el que estás, que tiene que ser capaz de leerlo y reproducir los sonidos que necesitas, ¿vale? Vale, y ya la última cosa que... Bueno, ya voy a ir ya cerrando dentro de un poquito. La última cosa de técnicas que os voy a enseñar, bueno, además de eso que os he enseñado, hay algunas... curioso, es diferente. Bueno, hay algunas cosas más que se suele hacer. Por ejemplo, si tenemos diferentes secciones, pues hacerlas que vayan, ¿sabes?, de forma random, ¿no? Randomizar cuándo empiezan las secciones y cuándo empiezan, pues a lo mejor cada vez que te matan, pues que empiece en un lugar diferente de la pieza. Eso es una cosa interesante, porque claro, si te matan muchas veces y todas las veces estás escuchando la misma cosa, al final lo que va a pasar es que vas a cortar la música, vas a decir, oye, fuera esto que me está cansando, ¿no? Entonces eso es una herramienta útil. Luego, música generada por eventos de juego, esto os lo quiero enseñar porque es muy chulo. Es básicamente una sección de Uncharted que directamente no tiene música, pero como tienes que interactuar mucho con el juego,
cada vez que interactúas salta un poquito de música, un poquitín. Y entonces al final es como que la banda sonora ha sido generada por el jugador al activar cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a enseñar rápidamente, que es una cosa muy chula. A ver, aquí. Por ejemplo, llegamos aquí a esta... Vale, llegamos a esta cueva. ¿Vale? Y aquí no hay música, pero cuando descubrimos cosas, el juego te da un poquito. ¿Vale? Un poquitín. Look, Pirate Captain Sigils. Aquí suena otra cosita. Nathan, this is the story of the founding of Libertalia. Es solo un poquito, ¿no? Si el jugador no hace nada, no va a enseñar nada. ¿Vale? Se para. Pero si vuelve, Well, brown prints. otra cosita pequeñita, ¿no? Sam, check out this diorama. That looks like a city street. Es todo relacionado, pero es todo lanzado por los These eventos del guys, juego. I don't know anymore. ¿Vale? También es un juego que mola mucho, o sea que, en fin. Bueno, y... Vale, y bueno, eso, lo que estaba diciendo. Y luego también ya como una... fuera esto. Bueno. Y luego una cosa que se está empezando a hacer, simplemente para que lo tengáis en cuenta, existe ahora herramientas para hacer música procedural que se genera en tiempo real, o sea que el propio juego está componiendo música, ¿vale? Por ejemplo, en Tomb Raider, esta empresa que se llama Intelligent Music Systems, ellos tienen un software que analiza lo que hace el compositor. Realmente solo lo hicieron para percusión, ¿vale? Pero analiza un poco como el estilo del compositor y en tiempo real genera música en ese estilo, digamos así. Él es una herramienta que lee sonidos, por ejemplo, de tambor, un tambor simple, pum, pum, pum. Y entonces, por ejemplo, cuando estás en una parte de sigilo, no sé si habéis jugado de los nuevos Tomb Raider, de la nueva serie de Tomb Raider, pues cuando estás en la parte de sigilo, está Lara escondida, suena un tambor, pum, 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 en una forma muy, muy suave, ¿no? Y de repente te pillan o te encuentran y pam, 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 suena fuerte. Bueno, pues eso no es un archivo de audio que ha pasado de un sitio a otro, no es MIDI, es directamente el juego que decide que es tonto, es que ese estilo lo está componiendo en tiempo real, ¿vale? No hay algo que el compositor lo hizo al principio, trabajó al principio, pero eso está siendo compuesto como en ese momento, ¿vale? Y bueno, o sea, yo como compositor, hombre, pues las máquinas nunca pueden sustituir a una persona, ¿no? Pero es una cosa muy interesante, es una herramienta muy interesante para tener en tu juego, ¿no? Para algo que de repente se puede generar en tiempo real, es una cosa impresionante. Aunque todavía, obviamente, percusión a lo mejor es un poco más... se puede... O sea, es como una parte, ¿vale? Pero ya a lo mejor meternos pues ya meter notas y cosas así es todavía, aunque sí que hay empresas pero que lo hacen, pero bueno, en tiempo real es todavía una cosa que le falta, ¿vale? Pero que sepáis que, bueno, que existe. Y la última cosa de los que os quiero hablar es de las herramientas de middleware, ¿vale? Todo esto que os he contado, toda esta integración, normalmente quien lo hace son los equipos de desarrollo, ¿no? Esto que os digo, oye, tú dices, bueno, quiero que aquí pase de esta sección a esta otra, no sé qué tal, y lo que os digo, lleva mucho trabajo. Entonces, hay unas herramientas que lo que te hacen es sacar ese trabajo del desarrollador y lo hacemos nosotros. Nosotros podemos, los que sabemos implementar, lo que hacemos es todas estas transiciones y todas estas técnicas de composición, de que si las capas de aquí, que no sé qué, no sé cuántos, todas estas cosas lo hacemos y el programador lo único que tiene que hacer es llamar a un evento, como directamente, no sé si usáis Unity o Unreal, pues directamente desde Unity dices, oye, quiero lanzar música a exploración, lanzar música a combate. Y la propia transición que he dicho, no, pues se lanza un segmento para hacer esa transición, empieza y pum, y sale la música de combate. Y esa música de combate se va a repetir de esta forma, va a haber este loop, va a haber esta cosa, y cuando el programador dice terminar música de combate o volver para exploración, el propio sistema que yo he preparado va
al lanzar su transición va a parar las cosas y va a lanzar otra vez la exploración, ¿vale? Entonces, son herramientas que son muy útiles para simplificar la integración de la música y el audio en general en los videojuegos, ¿vale? Ahora os voy a enseñar rápidamente un ejemplo que tengo yo, que hice yo, para que veáis cómo todo lo que os he contado de integración de loops, pues randomizar secciones, implementar las transiciones, todo eso es una cosa que puedo hacer yo y que se lo puedo dar al programador. De manera que el programador lo único que tiene que hacer es decir, bueno, llamo a este evento y va a sonar de la manera que yo lo he compuesto. Entonces simplifica mucho el proceso de integración. La desventaja es que cuesta pasta. Entonces ¿qué ocurre? Que, o sea, aunque hay planes de desarrollo hay planes para desarrollo universitario y para desarrollo de juegos indie, o sea, creo que es gratis hasta una cantidad de assets, ¿vale? Entonces, o sea, tienen muchos planes. Normalmente las herramientas más utilizadas que se utilizan en general en la industria, generalmente siempre, son Wise, Fmod y Elias. Otros juegos pues tienen su propia plataforma de integración, ¿no? Pero cuando es una, pues a lo mejor juegos independientes, incluso AAA, muchos de ellos utilizan estas herramientas para integrar su música, ¿vale? Simplemente que sepáis que existe porque cuando vayáis a hacer un proyecto, dependiendo de cómo de complicada sea la interacción de la música, planteaos utilizar una herramienta de estas, ¿vale? O sea, proponérselo al compositor y decirle, oye, tú sabes utilizar Wise o Fmod porque mi juego tiene esta interacción y estas cosas y voy a necesitar que reaccione de esta forma. Digo porque si se puede utilizar os va a ahorrar muchos dolores de cabeza, ¿vale? Entonces os voy a enseñar una cosa muy rápida, muy sencilla, un proyecto que tengo aquí yo para enseñar. A ver dónde está. Vale. Bueno, pues esto que veis aquí, esta pantallita, esto es Wise, ¿vale? Entonces esto es lo que yo programo, ¿vale? Entonces yo tengo aquí mis piezas, para que os hagáis una idea, esto es un juego de investigación, ¿vale? Como de crímenes. Y entonces básicamente en este nivel 2 lo que yo tengo es, bueno, tengo una introducción que simplemente suena al principio del nivel y va a sonar, ¿vale? Y se va a quedar vacía, ¿vale? Hasta el momento que vas a entrar, estás como cruzando una puerta, y entonces en el momento que entras en una casa va a empezar una pieza que es pues así sencillita, ¿vale? Esa pieza, si yo me paro, va a lupearse, va a darse unas cuantas vueltas. Y en un momento dado va a ocurrir que va a haber un fuego o un evento y entonces empieza una música un poquito más tensa, ¿vale? Una vez que pase ese fuego, que también se va a repetir, después sale el asesino, no sé qué, sale corriendo y entonces vas corriendo detrás de él a pillarle, ¿no? Y esa es la última parte, ¿vale? Entonces, lo que nos permite esta herramienta es que toda esa interacción, que si loops, que si dónde acaba y que se escuche el final de la reverberación del final de la pista y que haga el loop de una forma que no se note y que haga una transición, porque hay transiciones entre estas secciones, todo eso ya lo hago yo. O sea, yo ya se lo entrego al desarrollador. Entonces, de esa forma simplifica mucho para el equipo de desarrollo que no tenga que ponerse a mirar el audio, a ver cómo está, si corta aquí, si entra aquí, o si está tardando más o está tardando menos, o cómo es la curva de bajada y la de subida de tal cosa, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente esto sería la introducción del nivel, muy, muy suave, ¿vale? Simplemente está presentando la escena, ¿vale? ¿Ya? Vale. Este saxofón es de verdad, ¿vale? Entonces, eso es otra cosa que es importante, que intentad grabar siempre algún instrumento. Luego os lo voy a decir al final, pero intentad siempre grabar a músicos, ¿vale? Bueno, aquí se acaba, el sistema sigue rodando, el sistema está funcionando, simplemente no hay música lanzándose porque era solo una introducción. Una vez que el jugador cruza la puerta, pues se supone que esto va a empezar. Vale. Entonces, una vez que cruza la puerta, pues esta es la música que suena. Simplemente está buscando pistas, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente es esta música. No dura mucho. ¿Vale? Aquí va a sonar el tema principal del juego. Otra vez mi saxo, mi amigo.
¿vale? Muy suave, suave y tal. Está explorando, esta es la fase que todavía no está encontrando nada, está encontrando algunas pistas, algunas cosas. ¿Vale? Aquí vais a ver que hay una parte de cuerdas. ¿Vale? Simplemente esto, un poquito. ¿Vale? Entonces poquito a poco va a ir disminuyendo. Simplemente está buscando cosas y va a volver a empezar. Acordaos que tenía un bajo que hacía tum, 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 tum. ¿Vale? Entonces va bajando, va bajando, va bajando y vuelve, ¿vale? Tú estás jugando y es, bueno, pues estás escuchando esto que va lupeándose. Inicialmente es una cosa que no debería tampoco durar muchas veces, pero no hemos escuchado ningún clic, no hemos escuchado nada, simplemente se fue todo y ha vuelto el tum, tum, ¿vale? Entonces una vez que pasa esto, en cualquier momento, de repente está un evento que va a lanzar el desarrollador y dice, vale, ha habido un fuego, ¿vale? Entonces ahora, de repente hay una imagen que está corriendo, que se pelea no sé qué, tal, y hay un fuego. Esa es la transición y esta es la música de tensión del fuego, ¿vale? Está la casa en llamas, entonces está la persona que no sabe qué hacer, tiene que encontrar una salida, bla, 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 que encuentra el malo, que no sé qué, que se han peleado. Entonces, esto es, pues eso, está esta música y entonces, ahora, una vez que está sonando esto, encuentra al asesino, no sé qué, sale corriendo y le va a perseguir. Entonces voy a transicionar hacia la música de persecución. Entonces va a haber otro evento. ¿Vale? Y ahora entra la música de persecución, ¿vale? Como podéis ver, estas transiciones son un poquito... O sea, están hechas para cortar, ¿vale? Para cortar lo que estaba sonando. Entonces es algo que hace... Y como que te embarulla todo un poco, pero es una de las formas que se utilizan para cortar, ¿no? Y esta cosa también... ahora vamos a ver que hay también una sección donde va a bajar y va a volver a empezar, ¿vale? Aquí está bajando otra vez. Bueno, tiene una sección así cortita de un poco loco todo. Bueno, está persiguiendo coches, no sé qué, están persiguiendo. Y si no la has atrapado en ese momento, pues va a seguir. Está generando tensión. Y ha vuelto a empezar. Pero tú en el fondo no lo has notado, ¿no? No lo has notado. Y entonces al final, básicamente una vez que queremos terminar el nivel, una vez que lo pillas, bueno, pues tenemos también una sección para terminar que es como que lo va a cortar. Que está un poquito menos bien, un poquito peor. Y bueno, simplemente tiene una parte final, que es cuando ya te está mostrando las estadísticas del nivel. También otra vez mi amigo el saxo. Y simplemente muestra el final, se queda así una cosa muy tranqui y ya se ha terminado, ¿no? ¿Vale? Entonces simplemente ese final, ¿vale? Se acaba el nivel. Entonces toda esta interacción, ¿vale? Toda esta interacción, si yo simplemente mando un grupo de tracks, de archivos de audio y lo tiene que hacer un programador, pues, joder, es un trabajo largo, ¿no? Sin embargo, yo aquí, en esta herramienta, por ejemplo, para que os hagáis una idea, tengo esta información. Por ejemplo, digo, mira, si estoy en esta casa, imagínate que digo, esto significa, estoy en esta fase de misterio, o lo que sea, como lo he llamado, y voy a ir a la fase de persecución, pues digo, mira, quiero que acabes inmediatamente, quiero que sigas reproduciendo lo que estaba en el track, o sea, que no termine directamente, pero que haya una salida, un fade out de 3 segundos, que además tenga esta curva, y luego además quiero utilizar esta transición que está aquí, ¿vale? Quiero esta transición que está aquí, que es lo que os digo, una sección muy cortita, y luego además quiero que entres en la pieza nueva y que no haya que simplemente entre desde el principio y, en fin, o sea, todas estas cosas yo directamente puedo asegurarme que suene bien, ¿vale? Que suene bien y yo ya os lo paso hecho. Entonces, lo que os digo, básicamente lo que os quería decir es que si podéis y si tenéis la oportunidad y cuando vayáis a trabajar con un compositor o incluso también con los ingenieros de sonido, los diseñadores de sonido, comentadles siempre si ellos utilizan estas herramientas porque os va a facilitar un poco la vida.
La contrapartida es que mirar las licencias, saber cómo cuadrarlo con vuestro proyecto, porque, o sea, ya os digo, proyectos pequeños suele ser o gratis, pero ya cuando empiezas a, pues eso, ya cuando vas a publicarlo y dependiendo de cómo la magnitud del proyecto, ya hay que ver cómo cuadrarlo, ¿vale? Pero hay bastantes planes. Simplemente os lo digo porque muchas veces yo lo comento, sobre todo cuando trabajo con estudios nuevos, y digo, oye, vamos a utilizar esto, y hay mucha gente que es o sea, que hay un cierto rechazo al principio, porque no sabe muy bien el tipo de cosas que estas herramientas hacen, ¿vale? Entonces, que tengáis una idea que esto os puede facilitar un poco que nos puede facilitar a todos la vida, ¿vale? Vale. Y ya para terminar, un par de conclusiones finales que os quiero decir. Bueno, lo voy a dejar así. Bueno, simplemente que... Bueno, vamos a dejarlo así para que nos hagan las... bueno, lo que os quería decir básicamente es, esto ya es cosa de todo lo que yo pienso, yo creo que la música es fundamental, ¿vale? Creo que además como compositor y me dedico a ello y lo veo siempre, y además yo veo los videojuegos cuando están sin y cuando están con música, y cuando tienen la música es una cosa que realmente te hace conectar. Entonces o sea, cuidadlo, o sea, desde el primer momento que tenéis un proyecto, un juego. Yo siempre lo digo, desde las fases incluso de concepto, donde estás haciendo arte, es muy bueno incluir a un compositor en ese momento, porque va a ser una parte de la esencia del juego, ¿vale? Va a ser una parte de cómo el juego va a sonar. Entonces, si tienes un poquito más de tiempo, pues puedes ¿sabes? Depurarlo un poquito para lo que tú quieres. La segunda cosa... Uy, yo creo que... O sea, ha sonado raro esto. Bueno, la segunda cosa... uy. Creo que a lo mejor es la batería. Bueno. Dios mío. Bueno, básicamente intentad siempre incluir músicos reales, ¿vale? Músicos reales siempre... hostia, qué raro es esto. Músicos reales siempre os van a dar un toque natural en vuestros proyectos, ¿vale? Aunque sea un solista, ¿vale? Os voy a enseñar rápidamente, rápidamente antes de terminar, os voy a enseñar un ejemplo de con y sin, ¿vale? De sin músico y con músico, la misma cosa, ¿vale? Pero simplemente pensad, una persona os puede cambiar realmente que suene natural y que suene orgánico, ¿vale? Vale, finalmente, eso, dedicad un tiempo a ver sonidos, ¿sabes? A calcular, a ver un poquito qué sonidos vais a utilizar y la interacción, ¿vale? La interacción con el gameplay y finalmente la utilización de middleware. ¿Hay que terminar? Ahí. Vale. Vale, os voy a enseñar rápidamente la última cosa y ya terminamos, ¿vale? Simplemente para que lo que os digo de los músicos... ahí va. Sí. Vale, es que de repente... Sí. Además, aquí tampoco me está dejando el ratón. Qué raro. Qué raro es esto. Ahí va. Pues esto no sé muy bien por qué. Bueno, aquí estoy teniendo una cosa que nunca me ha pasado. No me deja el pastelado. Bueno, pues nada, pues qué raro es esto. No sé si lo estáis viendo, que no me deja ir más aquí. Está pasando. Es como que está pasando algo que no sé, que no consigo entender. Bueno, se le ha ido esto un poco. Bueno, pues nada, si no os puedo enseñar, pues es que no sé cómo... qué raro. A ver si puedo hacer aquí... a ver si puedo hacer así. No. ¡Ja! Bueno, pues nada, no os lo puedo enseñar porque no. Venga, a ver un momentito, que ya que estamos sí, gracias. Ahora sí. Bueno, vamos a ver, básicamente, sí, es un minuto nada más. Os quiero enseñar una cosa rápidamente. Venga, ahora sí podemos. A ver. Ahora sí. Bueno, básicamente es una cosa muy simple. Básicamente me pidieron para un videojuego que es un juego de cartas online, donde tú te pides una mitología y juegas con dioses y cosas así, ¿vale? Me pidieron el tema principal, ¿vale? Y
bueno, yo les di 2 opciones, una que era súper épica, chula, así, wow, que me la curré un montón y que me encantaba. Y luego cogí y dije, bueno, voy a darles otra opción un poquito más tranqui, pues para un poco contrastar y bueno, pues para que tengan opciones tal. ¿Sabéis cuál eligieron? La segunda. Que yo, la verdad es que no me gustaba, pero bueno, luego al final me acabó gustando. Entonces, simplemente para que os hagáis una idea de cómo suena cuando simplemente estás usando el MIDI, ¿no? Entonces, esto es un demo, nada más. Esto no es el tema final, pero... Bueno. A ver, espera, que a lo mejor lo puedo poner aquí. Es un poquito más alto. O no, iTunes no. Vale, no se puede subir. Bueno. Bueno, ahora vais a ver un violín. Es que está un poquito bajo. ¿Se puede subir? Sí, se puede. Esto es MIDI. Esto es un instrumento que yo... Vale, y suena medio... Pues eso yo lo hice así, dije, a ver si eligen el otro. Pues no, ni así. El otro sí me gustaba, joder. Bueno, entonces, decidieron este tema y dijeron, no, nos gusta este tema, pero bueno, o sea, nos gustaría... O sea, yo les dije, a ver, vamos a grabar, vamos a intentar grabar. Entonces, como prácticamente no había presupuesto, lo que hice fue, pues, coger a una amiga mía y le dije, oye, una amiga mía violinista así, increíble, y le dije, oye, ¿me grabas un violín para esto? Y me dijo, sí, por supuesto. Y luego, además, lo que hice fue subirle un poquito la velocidad, ¿vale? Para que fuera un poco más dinámico, ¿no? Entonces, esto fue cómo quedó el tema final, ¿vale? A ver. Bueno, ahora va a entrar el violín. Ahí, perfecto. Entonces vais a ver que este violín suena mucho mejor. Esto ya es otra cosa. Claro, solo un violín. Todo el resto es MIDI, todo el resto es virtual, ¿vale? Incluso cuando no está en la melodía principal, el violín le da un toque. ¿Vale? Entonces todo esto lo que hace... Bueno, ese es el tema principal. Lo que os digo es que considerad siempre incluir músicos de verdad, ¿vale? Porque... Ay, no, aquí no. Porque os va, aunque sea un solista, aunque sea un tío tocando el tambor, lo que sea, pero alguien real, ¿vale? Alguien real porque os va a dar otra naturalidad, va a sonar natural, va a sonar humano, ¿vale? Y nada, pues muchas gracias a todos por venir aquí, por escucharme este rato. Este soy yo. Nada, si en algún momento alguno, bueno, ahora sí que tenéis alguna pregunta, no sé si tenemos tiempo, pero si alguno tenéis alguna pregunta, pues me podéis decir, y si en algún momento, pues, bueno, ahí tenéis mi web, y si cualquiera pues tiene cualquier cosa o quiere preguntarme algo, ponerse en contacto conmigo, me escribís a mi dirección, que yo generalmente contesto siempre. Si no os contesto, me escribís otra vez y decís, oye, contesta. ¿Vale? Pero bueno, muchas gracias a todos por venir y pues nada, nos vemos la próxima vez. Gracias.